Amigas, amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. ¿Son los esclavos que aparecen en la Biblia igual que los africanos de las plantaciones de algodón? ¿Apoyó la Biblia alguna vez el tráfico de esclavos? Hoy en nuestro programa el director José Pablo Sánchez va a conversar sobre este tema con el escritor José Moreno, que es pastor también de la Iglesia Evangélica en Alcázar de San Juan. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué está haciendo tu Iglesia para luchar contra la trata de personas hoy día? Pues os dejo ya con la entrevista que hemos preparado. José, muy bienvenido. Muchas gracias. Me alegra mucho de que volvamos a estar aquí en el plató hablando acerca de temas importantes. Pues sí, la verdad es que yo también me alegro de estar de vuelta por aquí con vosotros. Sí, y además el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con este libro que tú has escrito, ¿no? La biografía de Wilberforce, que fue como vamos a hablar más adelante, un luchador por las libertades y la abolición de la esclavitud. Pero vamos a empezar con una pregunta que seguro que está ya en la mente de muchas personas, ¿no? Hay la acusación de que los cristianos por muchos años apoyaron la esclavitud. ¿Es cierta esa acusación? Bueno, pues sí, es cierta. Lamentablemente, durante mucho tiempo la cristiandad apoyó y toleró que hubiera este terrible tráfico de personas humanas entre África y América. Por tanto, tenemos que reconocer que esa es la triste realidad de la historia. Al mismo tiempo, también tenemos que añadir que fueron los cristianos evangélicos los primeros en darse cuenta de lo horrible que era esta institución de la esclavitud y los primeros en luchar precisamente para abolir ese tráfico de esclavos a través del Atlántico. Y ¿era el mismo concepto de esclavitud lo que estamos comentando en esa época y el comercio de africanos y demás, a lo que enseña la Biblia acerca de la esclavitud? Bien, este es yo creo que el kit de la cuestión. Cuando miramos detenidamente lo que enseña la Biblia sobre la esclavitud, nos damos cuenta que realmente lo que hace la Escritura es intentar regular, y esto lo empieza a hacer Moisés en el Pentateuco, lo que es la misma esclavitud. Tenemos que darnos cuenta que la esclavitud era algo que se daba por supuesto en todas las civilizaciones antiguas. Tanto Aristóteles como Platón nos dicen de que no podría existir una sociedad si no existieran esclavos. Por tanto, era algo que se asumía que estaba ahí. Y entonces, a la luz de esa realidad, lo que hace Moisés es regular para que no existan abusos en una cosa que era una práctica que entonces tenía lugar en esas civilizaciones. Y tenemos que intentar entender qué es lo que se estaba haciendo. Podemos mirar, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, vemos cómo Moisés también regula el divorcio. Y la razón por la que lo hace es precisamente para defender a la mujer de los abusos de los maridos que querían divorciarse de ellas y dejarlas sin ningún tipo de derechos. O, por ejemplo, podemos pensar también una frase que es muy malentendida del Antiguo Testamento que dice ojo por ojo y diente por diente. La gente la entiende como que en el Antiguo Testamento se está a favor de la venganza, y es todo lo contrario. Era un intento de acabar con la violencia indiscriminada que se producía en aquellas sociedades y que incluso podía llevar a una persona que había herido a otra, pues a la muerte, sencillamente por haberle causado a otra un cardenal. Entonces la esclavitud tiene que verse en ese contexto. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que en ningún lugar del Antiguo Testamento se justifica la esclavitud. Lo que se hace es intentar que pueda estar bajo unos patrones legales, lo que hoy en día llamamos el imperio de la ley. Es decir, que en la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se habla de la esclavitud, pero realmente la enseñanza que hay en la Biblia sobre la esclavitud no tenía que ver nada con lo que estaban haciendo aquellos que trataban y que comerciaban con esclavos, ¿no? Sí, esto es muy claro porque además hay un versículo muy curioso en el Nuevo Testamento que hace alusión precisamente a esto que estamos diciendo. Es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo cuando nos dice precisamente que la ley fue dada contra los secuestradores. Y esa es una palabra que está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10, que está hablando de aquellos que comerciaban con personas. Entonces ya nos está diciendo con toda claridad que la ley se oponía a ese comercio de personas. Lo que aconteció precisamente, y lo que hablabas antes, preguntabas al principio, es que al olvidarse la Biblia,
Al dejarse a un lado la palabra de Dios, pues la gente olvidó versículos como estos y de alguna manera intentó justificar lo que era injustificable a la luz de la palabra de Dios. Ya que mencionas al apóstol Pablo, te voy a leer yo otro versículo del apóstol Pablo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Por qué no les anima a rebelarse y a luchar contra los amos? Bien, esa es una buena pregunta, y es porque la Escritura lo que hace realmente es enfocar las cosas desde un punto de vista que muchas veces es sorprendente, pero que a la larga da mejores resultados. Es el hecho de que la Escritura cree que las personas tienen que ser cambiadas interiormente. Que si una institución tan terrible como la de la esclavitud va a caer, no va a caer sencillamente porque nosotros nos vayamos a levantar contra ella, sino porque haya un número suficientemente grande de personas que tengan una actitud distinta hacia esas otras personas que son consideradas como esclavos. Es muy curioso como hay otro versículo en el que se les dice también a los amos que ellos se comporten con sus esclavos como esperan que los esclavos se comporten con ellos, ¿no? Esto es lo que dice Pablo escribiendo a los Efesios, y esto es algo que resultaba revolucionario en esa época, como un amo iba a tratar humanamente a su esclavo como esperaba que ese esclavo pudiera servirle a él. Y la manera en que enfoca la Escritura esto lo encontramos en una epístola que es muy curiosa también en el Nuevo Testamento, que es la epístola a Filemón. Es una epístola en la que el apóstol Pablo relata cómo hay la conversión de un esclavo que precisamente se había huido de su amo, de Filemón, pero en la providencia de Dios se había convertido, y Pablo le envía de vuelta a Filemón, pero le dice estas palabras que son muy, muy interesantes. Le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces vemos cómo hay un cambio interior en las personas, y esto es lo que finalmente hizo que la esclavitud desapareciera al final del Imperio Romano. Sí, pero entendemos que esos pasajes de la palabra, esos valores están ahí. La Biblia desde el siglo I está terminada, pero hasta el siglo prácticamente XIX, ¿no?, es cuando empiezan los movimientos cristianos abolicionistas, ¿no? ¿Por qué tan tarde? Bien, lo que acontece es que, como estamos diciendo, el cristianismo se aparta gradualmente de la Biblia. Entonces lo que acontece es que al olvidarse lo que es el mensaje de la palabra de Dios, pues se olvidan los principios y valores que está defendiendo la misma Escritura. Y es precisamente a raíz de la Reforma Protestante del siglo XVI que se vuelve a la Escritura, y entonces se vuelve a estudiar los pasajes de la Biblia que hablan de tantos temas, pero también de este tema de la esclavitud. Y es en el gran despertar evangélico del siglo XVIII, donde se ponen ya las bases para acabar con la esclavitud. Es lo que yo he llamado, precisamente en ese libro sobre Wilberforce, el poder rectificador de la Biblia. Es decir, la Biblia, si nosotros la tenemos como nuestra autoridad suprema, siempre podrá corregir nuestros propios errores. La Iglesia no es infalible, los seres humanos nos equivocamos constantemente, pero si tenemos una regla, una norma de conducta que esté por encima de nosotros, y en ese caso es la Biblia, siempre podremos ser corregidos por la misma. Y entonces encontramos cómo la palabra de Dios en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues tiene una influencia tan poderosa que consigue acabar con algo que se basaba pues realmente en el lucro y que era tan difícil de acabar con ello precisamente porque había muchos intereses económicos detrás de ese tráfico de esclavos. Pero vemos el gran poder que tiene la Biblia para transformar personas internamente y también para transformar sociedades. Y algunas personas dicen que comparan la posición de la Iglesia con relación a la esclavitud pues con la posición de apoyo o de rechazo con otras posturas más actuales, ¿no? Pues lo que tiene que ver el rechazo del aborto, de la eutanasia, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual, y piensan que a lo mejor algún día también la Iglesia cambia de opinión. ¿Qué piensas? Bueno, pienso que en tanto en cuanto tengamos la Escritura abierta y podamos estudiarla, realmente vamos a conocer bien lo que ha enseñado el cristianismo en todo momento y ocasión. El problema será si olvidamos lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, claro, la Iglesia puede variar su postura, pero será siempre si se aleja de la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la Escritura está siempre como ese árbitro supremo por encima de nosotros, porque es Dios el que está detrás de la Escritura y la que va a permitir que en todo momento y ocasión nosotros podamos
podamos mantener todo aquello que la Escritura enseña. Por tanto, nuestra salvación, si lo puedo decir de esta manera, se encuentra en permanecer fieles al testimonio de la Escritura y someternos nosotros a lo que dice la Escritura y no someter la Escritura al espíritu de la época que sea. Claro, claro. La garantía entonces está en que nos mantengamos fieles, ¿no?, a la enseñanza de la palabra de Dios y a una interpretación correcta de ella. Yo me parece que es muy importante, porque al final fue la palabra la que generó todo este movimiento abolicionista, ¿no? Y pensando en el día de hoy y que todavía, desgraciadamente, la esclavitud sigue afectando a personas, hay trata de niños, de mujeres, ¿cómo podemos nosotros en el siglo XXI aplicar los principios de la palabra de Dios para luchar contra estos nuevos modelos de esclavitud? Muy bien, lo primero que debemos que darnos cuenta, y creo que es importante siempre decirlo, es que oficialmente la esclavitud está abolida en todo el mundo. Esa es la gran obra que se realizó en el siglo XIX y entonces oficialmente no existen esclavos en ninguna parte de la tierra. Lo que ocurre es que existen lo que se llaman nuevas formas de esclavitud que están creciendo, sobre todo el tráfico de personas, el comercio de personas, y esto es algo que, al igual que se luchó contra las otras formas de esclavitud que ya hemos mencionado, a través del Atlántico, pues nosotros también tenemos que seguir luchando. Y creo que lo fundamental, en primer lugar, es la información. Es necesario que todos nos demos cuenta que detrás de todas estas tratas de blancas, toda esta problemática que existe, hay realmente un comercio sórdido de personas. Y creo que tenemos que ser capaces de persuadir a la sociedad de que los principios que defiende la Escritura en estos temas, pues realmente son principios que van a favor del bienestar de todas y cada una de las personas de la sociedad, sobre todo los más desfavorecidos, la dignidad de la mujer, la preservación de lo que es la inocencia de la infancia. Todo esto es importante, ¿no?, que podamos transmitirlo. Y creo que es también fundamental que podamos apoyar a todos aquellos que están luchando en estas cuestiones. Hay muchas personas fuera de las iglesias que también están preocupadas por esta realidad y nuestra labor es la de apoyar, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos que estar detrás de ellas y buscar transmitir la información que se nos está trayendo acerca de lo que está aconteciendo. Por tanto, hay una labor de concienciación de la sociedad y de apoyo a lo que ya se está haciendo y al mismo tiempo de levantar esa voz y de buscar en cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos, pues que realmente la gente pueda conocer estas cuestiones y pueda involucrarse en formas de mostrar realmente que esto no es una libertad cualquiera, sino que hay una explotación y una opresión de seres humanos detrás de lo mismo. Bueno, confío que seamos capaces, ¿no?, de eliminar o al menos de abolir o al menos de influir de forma decisiva en un cambio, ¿no? Estamos hablando de cómo en el siglo XVIII, XIX los evangélicos fueron clave. También en España, con Julio Vizcarrondo Coronado, fue quien trabajó de una forma muy decisiva en la abolición de la esclavitud en las colonias de España, con lo cual espero también que en el presente los evangélicos seamos capaces de influir en nuestra sociedad para eliminar todo tipo de trata, todo tipo de comercio de personas. Y creo que tu contribución con este libro nos anima, nos inspira en esa dirección, así que muchas gracias y que Dios te bendiga. Igualmente a vosotros, gracias. Estamos terminando, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Por eso, si todavía no lo has hecho, queremos regalarte este Evangelio de San Juan para que puedas empezar. Por gentileza de las iglesias evangélicas, puedes llamarnos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, puedes anotarlo, es el 91 743 4400. Y si formas parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear el libro de nuestro invitado, William Wilberforce, La lucha por la abolición de la esclavitud, de José Moreno Berrocal. Gracias, además, a la gentileza de la editorial Andamio. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando una porción de la Biblia y ofreciendo ayuda espiritual a nuestra audiencia. Llámanos, mándanos un WhatsApp al 673-466-366 y te explicaremos cómo hacerlo, o entra en la web de Buenas Noticias TV y hazte amigo. Muchas gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.